Estamos contentos por estar en la casa del Señor. Una noche más, una noche de enseñanza. ¿Cuántos recordamos qué enseñanza estamos viendo? ¿Alguien lo recuerda? Busco agradar a Dios, pero es una pregunta que nos hacemos nosotros mismos. ¿Busco agradar a Dios? Es la pregunta, ¿verdad? Y hemos visto a través de esta enseñanza qué es agradar a Dios. Hemos visto, ¿verdad?, que a través de la obediencia agradamos al Señor. A través, ¿verdad?, de buscar agradar a Dios y no a los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más vimos? Cuando tenemos que... Amén. Hola, hermana, estuvo estudiando de verdad. Eso me gusta. Eso me gusta. Cuando tenemos fe en Dios, le agradamos. Porque ¿qué dice la Biblia? En Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La misma palabra lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros tenemos que tener una fe constante. A pesar de las situaciones que vivimos, a pesar de cualquier cosa, tenemos que tener fe en el Señor. Y la semana pasada estuvimos viendo que el ocuparse, se escucha como raro, que el ocuparse del Espíritu, eso agrada a Dios. ¿Y cómo lo podemos afirmar según la palabra? ¿Quién recuerda? Ajá. Romanos 8, 6 y 8, ¿qué dice la palabra? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Ahora, cuando vemos la palabra espíritu, está en mayúscula, lo que quiere decir que está hablando del Espíritu Santo de Dios. O sea que a Dios le agrada que nosotros, en lugar de alimentar la carne, ¿qué es la carne? La carne es todo nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Nuestros pensamientos. En lugar de alimentar la carne, alimentemos nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Porque eso, dice, trae paz a nuestras vidas. Amén. ¿Qué más vimos? Pudimos aprender qué era ocuparse de la carne. ¿Alguien puede ampliarme, recordarme cómo hablamos que era ocuparse de la carne? ¿Alguien lo recuerda? Hablamos de Adán y Eva, de Caín y Abel, que se ocuparon de la carne. Bien cierto es. Eso está en Génesis 4, 5 al 7, donde explica pues lo que aconteció, qué era lo que estaba haciendo Adán y Eva y qué hacía también, por qué causa Caín mató a Abel, ocupándose más de la carne que de las cosas del espíritu. Amén, gloria a Dios. También vimos, ¿verdad?, el ejemplo de María y Aarón, que también se ocuparon, ¿verdad?, de la carne, donde María y Aarón murmuraron de su hermano Moisés, y aprendimos que María fue quien dio el inicio a esa murmura, y por ende, ¿qué causó esa murmura? Separación. La separaron del campamento, pero representa también, ¿verdad?, la separación de nuestras vidas con la presencia del Señor. Amén. Cuando murmuramos, cuando nos ocupamos de la carne, hay una separación entre nosotros y la presencia del Señor. Y también la hermana compartió que María contaminó a Aarón. Amén. Porque cuando nos ocupamos de la carne, terminamos contaminando a los que están a nuestro alrededor. Pudimos ver cuáles eran esas obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que vimos las obras de la carne? ¿Alguien recuerda las obras de la carne?
¿Por qué tenemos que recordar, hermanos, las obras de la carne? O sea, la palabra de Dios toda es para aprenderla. ¿Aló? ¿Por qué les pregunto? ¿Quién recuerda las obras de la carne? Porque si usted no recuerda las obras de la carne, ¿cómo entonces usted se va a ocupar del espíritu? Porque si usted no reconoce cuál es la obra de la carne y qué es ocuparse del espíritu, puede que usted esté haciendo algo en la carne que usted vea normal, pero por eso es que el Espíritu Santo no le redarguye, porque usted no está alimentando al Espíritu Santo, sino alimentando a la carne. Entonces usted tiene que tener presente que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuáles son las obras de la carne, para que cuando queramos ceder a ellas, ¿verdad? Recordemos que el ocuparse de la carne mata nuestro espíritu, mata nuestra comunión con Dios. Yo hoy que venía para el templo, mi hija me pidió un transporte. Cuando me subo, el joven que está manejando me dice, tengo que llevarla a tal lugar. Digo, sí. Dice, ahí hay una iglesia, ¿verdad? Le digo, sí, usted ha llevado a mi hija. Y me dice, sí. ¿Y qué días son los cultos? Y yo le dije, tenemos los cultos. No, miento, él me dijo, ¿y dan cultos de enseñanzas? Y yo le digo, sí, casualmente, hoy es culto. ¿Qué días son los cultos? Y yo le digo, son los días que son los cultos. Y luego yo lo miro y yo le digo, ¿usted es conocedor de la palabra? Me dice, sí. Pero está, ¿verdad? Apartado, me empezó a comentar algunas cosas, yo empecé a hablarle y él me dice, pero yo estoy claro que apartado de Dios nada podemos hacer. Yo estoy claro que separados de Dios. Me dice, mire, usted sabe, me habló de un familiar de su esposa, me dijo, ella tenía un esposo y cuando venimos a los caminos, ella le dice a su esposo, en aquel momento vamos a llamarle marido, mira, estamos en los caminos y ya es tiempo que nos casemos, que nos pongamos en regla, en orden para con Dios. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Yo digo, ¿qué hizo? La dejó. Prefirió dejarla antes que casarse. Porque ella no contó su testimonio, siempre la veían callada, pero un día ella dijo, yo estoy separada de fulano, porque yo le pedí que nos casáramos y me dijo que no, así que para qué estar en esa relación, porque lo que quiere decir es que él todavía no está seguro. Y él me dice, yo estoy casado, pero no por la iglesia, por lo civil. Pero le digo, bueno, pero ya usted está en la línea, en el orden, porque le digo, es más, que lo vamos a ver más adelante, le digo, yo le digo que lo que pasa es que las personas cuando nosotros le aconsejamos casarse y ordenar su vida, y luego falla el matrimonio, nos echan la culpa a los pastores, porque el pastor me dijo que me casara, y yo le digo, yo lo prediqué hace unos días, porque creen que nosotros tenemos la varita mágica de por siempre feliz. No, nosotros le instamos a ordenar su vida, pero quienes deciden en esa vida ordenada permanecer es la pareja. Yo dije, además, porque si no se casan y están en fornicación, la gente no entiende lo espiritual, que cuando tienen relaciones sexuales se mueven demonios. La fornicación atrae demonios incorpóreos y que esos demonios luego se mueven de otras maneras. Pastora, todo eso usted habló con el joven. Yo no sé si era que él venía lento para escucharme hablar, pero todo eso yo hablé con él. Y me dijo, no, yo sé que eso es verdad. Le dije, es más, los hijos que tenga son bastardos delante de Dios. Lo dice la Biblia, lo enseña. No, él tiene papá, son bastardos, dice la palabra.
Y él me dice, no, es que yo sé. Por eso yo me casé. Cuando yo tuve mi primera hija y luego conocimos del Señor, mi hija ya tenía 1 año. Y yo le dije a mi esposa, vamos a casarnos. Porque me explicaron eso. Pero me dice, pero usted sabe qué es lo más que a mí me impactó. Le digo, ¿qué? Que cuando yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a casar. Ella me dijo, ¿tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? Y él me dice, pero mamá, ¿cuántos años yo tengo con mi esposa? Ya yo tengo prácticamente 10, 12 años, no sé cuánto, me dijo. O sea, ya él conociendo la verdad, pero es lo que él dice, siempre es como que quieres hacer lo correcto y alguien te habla al oído para que no lo hagas. Pero dice la palabra que conociendo la verdad ya tenemos que ser libres, libres del pecado, libres de esa atadura. Y yo le digo, hermano, pero es que cuando ya nosotros tenemos un marido, una mujer, que vamos a estar esperando y que para casarnos, que estamos esperando que se muera o que llegue otra Timarín, ¿qué es eso? Y él me dijo, no, pero ya era la hora de bajarme, las hermanas estaban ahí abriéndome, que ya, pastora, ¿cuándo? Y yo hasta por estar hablando casi le hago el paquetazo, pensé que le había dado el pasaje y lo había vuelto a echar. Bueno, eso fue una cosa. Pero donde le quiero llevar, hermanos, que nosotros estamos aquí escuchando la palabra y muchas veces el que está allá afuera la aplica más que nosotros mismos. Porque ahora vamos a ver adelante, el que está afuera tiene temor, porque él tuvo temor que su hija fuera una bastarda. Tuvo temor que los espíritus inmundos, cuando él tenía con su esposa, se moviera todo eso y después que es otra, usted ya sabe. Entonces, el que está afuera está aplicándolo más a su vida. Y lo que el Señor quiere y desea es que nosotros que estamos acá, apliquemos la palabra. Aun cuando nos podamos apartar del Señor y estemos en el mundo, pero ya conocimos la palabra, no tendremos excusa delante de Él. No podremos decir que no, que yo estaba esperando por si acaso, que yo me había ganado la lotería, pero estaba esperando ganarme el gordito. No, ya tú te ganaste tu premio, agarra tu premio, ese es tuyo. Porque ese fue el billete que tú compraste. Pastora, para que usted me entienda mejor. Entonces, tenemos, como dice la palabra en Santiago 1, ¿verdad? ¿Qué dice? 1:22. No ser tan solo oidores, sino hacedores. Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que el saber por qué. Me ocupo, ¿cómo me ocupo del Espíritu Santo? Haciendo lo que a Dios le agrada. Y dejo de ocuparme de la carne. Puede sentarse porque ya creo que se le están durmiendo los pies a algunos. Yo no sé yo cómo recito estar de pie 1 hora, 1:30, hermano, y si me dan para 2 horas, hermano, eso échele. Pero ya claro, cuando uno termina, entonces después ya le duele todo, las piernas y todas las cosas. Entonces pudimos ver, ¿verdad?, cómo nos ocupamos del Espíritu. Pero lo que vimos en sí la semana pasada es cómo llegamos a ocuparnos más de la carne, cayendo en cosas como estas, ¿verdad? Vimos que Caín mató a Abel, se ocupó de la carne, fue un asesino, le quitó la vida a su hermano. ¿Por qué? Porque le quiso dar a Dios lo que él pensaba. Ese es como, bueno, siempre, es que la palabra ahí habla de la ofrenda. Es como el que sabe que le tiene que dar $10 al Señor, pero dice, le voy a dar 1, esto es lo que te quiero dar. Pero después cuando Dios ve con agrado al que vino, que dio de lo que tenía lo mejor, entonces el otro dice, pero cónchale, yo también di, no, pero no diste lo que tenías que dar, diste lo que te pareció y a Dios no le agrada eso. Y eso fue lo que pasó con Caín. Como Dios miró con agrado, dice, a Abel y su ofrenda, entonces su semblante decayó. Y allí donde se llenó de ira, de rencor, y mató a su propio hermano. Entonces muchas veces somos nosotros los que damos entrada, porque el Señor le dijo, si bien hicieres, no se te honrare. Si bien hicieres, no se te diría, hiciste bien. Pero dejas que el mal se apodere
te gobierne. Entonces nosotros no podemos dejar que el mal sea lo que nos gobierne a nosotros. Amén. Entonces, bueno, ¿cuántos recuerdan que vimos eso? Bueno, como que solo el hermano aquí y la hermana allá atrás. Yo le pido, hermano, que usted de verdad grabe, escriba, pero cuando estamos dando todas estas enseñanzas es para alimentarnos nosotros, para que nuestra vida de verdad sea transformada, cambiada, porque si no, somos tan solo oidores olvidadizos. Ok. Entonces, hoy quiero hablarles de que ocuparse del espíritu, ¿verdad? Es despojarnos de todos los deseos engañosos de nuestra naturaleza afectada por el pecado. La naturaleza del hombre, dice el hombre por naturaleza es malo. No, toda la gente no es mala, sino que hay gente que está afectada por el pecado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos afectados por el pecado, tenemos que despojarnos de esas cosas que tienen nuestra humanidad afectada y le damos la libertad al Espíritu Santo que nos gobierne y podamos actuar de manera diferente. ¿Estamos entendiendo? Entonces necesitamos despojarnos de aquellas cosas que nosotros sabemos que estamos alimentando más a la carne que al espíritu. Cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu Santo, o sea, ocuparse del Espíritu es dejar que tu espíritu, el espíritu que Dios te dio a ti, sea ministrado, gobernado por el Espíritu Santo. Cuando tú te ocupas del Espíritu, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te gobierne, entonces tú vas a ser una persona dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Y cuando tú eres dirigido, dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, entonces tú aprendes a hacer la voluntad de Dios. Ojo, hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero yo ahora espero tener el tiempo de que usted me responda qué es hacer la voluntad de Dios. Desde ya váyalo pensando, hermano Reinel. ¿Yo por qué? Yo quiero que usted me dé una respuesta. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? No quiero a nadie buscando el Google. Con sus palabras yo quiero que usted me diga. Porque cuando nos ocupamos del Espíritu, entonces venimos a hacer la voluntad de Dios. Y así entonces tenemos una verdadera transformación día con día, porque el Espíritu Santo nos guía, nosotros vamos en la voluntad de Dios, entonces se ve una transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando estamos siendo transformados, ¿qué es lo que viene y pasa? Empezamos a poner en prioridad a Dios. Cuando usted está siendo transformado por el Espíritu Santo, su prioridad va a ser Dios. Porque usted entiende que todo procede de Él. Y cuando usted pone en prioridad a Dios, es porque usted entiende que usted no puede poner en juego su salvación. Que ocuparse de la carne pone en juego que usted pueda ir a la vida eterna. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo sea el que le guíe, le transforme, le gobierne, usted está diciendo estoy peleando, estoy batallando por no perder mi salvación. Amén. 2, ocuparse del Espíritu es leer la palabra de Dios. Es escucharla, pero también ponerla en práctica. Y estar meditando siempre en ella. Siempre. No algo, siempre. Mire, hermanos, a mí cuando yo recién me convertí a los 16 años, a mí me regalaron una Biblia así de chiquita, todavía la tengo. Así de chiquita era la Biblia. Pero yo esa Biblia me la llevaba para todas partes. Yo iba
para el trabajo, usted me veía en a mí se me quedaba la Biblia, yo me tenía que regresar, pastora, es que cuando uno tiene hambre, hermano, yo no sé si aquí hay alguien que me entienda, pero cuando uno tiene hambre de la palabra, uno siente que yo sentía que si yo no leía mi Biblia, usted me veía, yo tenía libretas, porque yo iba leyendo la Biblia y yo iba escribiendo lo que Dios me iba dictando, iba escribiendo escribiendo. Ya ahora estoy moderna, ya ahora solo el Señor me va hablando y yo le pongo a la iPad y voy ella escribe por mí porque el teclado tiene, y yo entonces lo que Dios me va hablando, yo voy diciendo, ¿por qué? Él habla más rápido que lo que yo escribo, hermano. Pero en aquellos tiempos, o sea, yo llevaba mi Biblia, a mí no me daba pena que a mí me vieran en el metrobús leyendo mi Biblia y escribiendo, hermano. Revelaciones que Dios da mientras tú lees y te alimentas. ¿Sí? Eso es ocuparse del Espíritu. Ahora no, ¿qué hacemos? Ahora salimos de la casa, los que tienen carro, bueno, van a prender quizás su radio. Digo, aquí nadie oye salsa ni merengue, nada de esas cosas, ponen su adoración, no sé, hablando con Dios. Los que no tienen carro, ¿qué hacen los que van? O se duermen, porque claro, cansados, o empiezan a ver el TikTok, porque como no lo pueden ver todo en el día en el trabajo, entonces empiezan ¿verdad? Ocuparse de averiguar qué está pasando. Pero no le damos ese espacio a la palabra. Y ocuparse del Espíritu es leer la palabra, hermanos. Es aprender de ella. Es ponerla en práctica y meditar en ella. Cuando usted lee una palabra, medite en ella. A veces no la vamos a entender. Pídale al Espíritu Santo. Revélame qué quiere decir esta palabra. Quizás no le va a bajar el faz directamente, pero de repente alguien está en una conversación y habla de lo que... Eso era. Dios trabaja de diferentes maneras. Amén. Entonces, 3. Ocuparse del Espíritu es tener comunión con Dios a través de la oración. Ocuparse del Espíritu es tener una comunión con Dios a través de la oración. Sí, dice que el que no ora y no ayuna, el diablo se lo desayuna. Señor, reprenda. Por eso tenemos que ser un pueblo de oración, hermanos. Quizás usted no pueda orar, como siempre le digo, 1 hora, hermanos. Pero siempre ore, siempre levántese hablando con Dios. Porque eso es ocuparse del Espíritu. Cuando no nos ocupamos de la oración, hermanos, yo se lo digo, empezamos a andar en amargura, empezamos a andar en pleito. Cuando nosotros no oramos, esto no se trata nada más de que es que yo voy a la iglesia. No. Usted tiene que tener una comunión con Dios. Porque cuando usted no tiene una comunión con Dios, cuando usted es mecánico, no que yo voy a la iglesia, escucho la palabra, perfecto. Eso está bien, eso es parte de. Pero usted personalmente tiene que tener una comunión con Dios. Usted tiene que ocuparse del Espíritu Santo personalmente y hablar con Él. Cuando dejamos de orar, hermanos, el viejo hombre, la vieja mujer, empieza a entronarse de nuevo. ¿Sí? Bueno, el que no ora ni cuenta se ha dado, pero los que oran yo creo que sí saben de los que estoy hablando. Diga, aquí todos oramos. Pensé que eso era lo que me iban a decir. Pero gloria a Dios. Entonces, ocuparse del Espíritu es sacar un tiempo para hablar, para orar con el Señor. Orar es hablar con Dios. Es expresarle cómo usted se siente. Es expresarle lo que usted desea, sus temores, hablar con Dios. Revístase cada día con la armadura del Señor. Y hable con papá. Amén. Una persona que se ocupa del Espíritu es una persona que su mente estará bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué le digo? Porque hay muchas veces
que cuando usted, hermanos, todos nos enojamos. Acá, bueno, yo no conozco a alguien que no se enoje, todos nos enojamos en algún momento. Hay unos que tienen carácter más fuerte, hermano. Hay otras personas que para enojarse, tú sabes, ya eso como que algo que boom, pero en algún momento se pueden enojar. Todos nos enojamos. Pero donde le quiero llevar es que cuando tú te ocupas del Espíritu Santo, en leer la palabra, en orar, en dejar que Él sea el que te gobierne, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando viene un mal accionar en ti, por una explosión, por un momento que quizás te dan una noticia que no te agrada o te dicen algún comentario que están haciendo de ti, tu humanidad, mire lo que vamos a hablar, tu humanidad va a querer reaccionar, pero como tu humanidad ya no está afectada por el pecado que está afectando a otro, ¿estamos entendiendo la clase? ¿Qué dijimos en antes? Cuando no nos ocupamos del Espíritu, nuestra humanidad se ve afectada por el pecado. Ahora le estoy diciendo, cuando nosotros estamos ocupándonos del Espíritu, que oramos, que escuchamos la palabra, meditamos en ella, dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, entonces nuestra humanidad, cuando quiera ser afectada por el pecado, va a haber un boom, porque el Espíritu te va a decir un momento, espérate, no me agrada, no lo hagas. Tengo legalidad para hablar de eso. Las hermanas, ahora esto se puso mejor. Estaba bueno, pero ahora está mejor. La hermana Felipa y la hermana Tabata. Empezamos con la hermana Felipa y luego la hermana Tabata. ¿Amén? Gloria a Dios. Para pues, aportar acerca de lo que usted está diciendo, pastora, bien cierto es. El día sábado de esta semana que pasó, a mí me pasó algo bien, pero bien desagradable, muy demasiado desagradable. Y en el momento, como todo ser humano, yo tuve una reacción de devolver lo que había pasado. Pero ahí mismo, en el momento que yo lo pensé, de una vez vino esta palabra a mi mente, a mi espíritu: no pagues mal con mal a nadie. Eso fue la palabra que vino inmediatamente y eso me frenó, me detuvo de una vez. Y es cierto, porque cuando nos ocupamos del Espíritu, el Espíritu nos gobierna, porque si hubiera estado en la carne, arde Troya. Amén. Es que es así, hermanos. Aunque después tú te sientes en la casa y tu impotencia, tu humanidad, pero que no está afectada por el pecado, pero tu humanidad, y tú te sentas en el sillón y tú estás diciendo, pero qué clase de boba soy. Pero Dios mío, si tú me dieras la... No, es que cálmate. ¿Me está entendiendo? Tranquilo. Que la palabra que usted dio el domingo fue Dios hablando acerca de lo que me había acontecido el sábado. Santo. Y cuando usted dijo que el Señor le había dado esa palabra y usted había dicho, hoy es martes de enseñanza y el viernes voy con todo, yo el viernes no pude venir al culto. Y cuando usted dijo que el Señor le había dicho, hoy no es para el viernes, es para el domingo, porque el domingo va gente que necesita esa palabra. Cuando usted dijo eso, yo dije en mi puesto, era para mí porque yo no pude venir el domingo. Gloria a Dios. Hermana, gracias por testificar. Se estaba llevando ese testimonio. Importante ese testimonio, ¿por qué? Porque reafirma que la pastora no está loca. Oye, la pastora de verdad, Dios le habla. ¿Me está entendiendo? La hermana Tabata, da lo mejor para... Pues vamos con la hermana que viene de atrás hacia adelante. La hermana Yesmel. Tranquila, hermana. Aquí tenemos toda la noche. Ay, mira el esposo, que como. No, era breve. Buenas noches. A mí me pasó exactamente lo mismo que a la hermana. No pudimos venir el viernes y la palabra que usted dio el domingo era directa, o sea, todo lo que dijo, cómo lo dijo, hasta el tema del abrazo, que yo miré a Keren porque me pasó también una situación y cuando usted mencionó lo del abrazo, que en la clase del martes pasado yo dije, o no me acuerdo si fue ese día, que las orejitas se me pusieron calientes. Fue justo ese momento, pues, que la persona me abrazó y me dijo unas palabras que yo respiré profundo, respondí con respeto y me despedí. Wow. Cuando en otro momento sé que mi reacción no hubiese sido así. Wow, qué poderoso, poderoso. Dios no se equivoca. Y eso me enseña a mí
a ocuparme del Espíritu, hermanos, porque si yo no estuviera ocupada del Espíritu, yo recibo esa palabra y que no, yo estoy escuchando mal, este no es Dios que me está hablando, esto es para el viernes, y no obedezco a Dios. Pero como el Señor me dijo, aguántate, eso es para el domingo, como tú digas. Entonces, qué bueno es cuando nos ocupamos del Espíritu. Porque, hermanos, yo soy humana, no se cree que cuando a mí me pastora que allá están diciendo que esto, que y dice que hermano, no, yo no sé si llorar, yo no sé, yo le digo a mi esposo, en verdad me da esta gana agarrar el teléfono y en el nombre de Jesús mandarle 3 fuegos santos. Pero el Espíritu Santo, Marlia, déjame a mí. Porque la palabra dice que la venganza es mía. Entonces déjame. Y no es fácil, hermanos. Pero yo después vuelvo y sonrío y digo, gracias, papá. Hoy el Señor me regaló la palabra y me dijo, cuando se estén levantando a hablar mentiras, a inventar cosas, es porque vas a un siguiente nivel. Es porque vas a algo mayor. Y el domingo el Señor dijo, vamos no a lo mejor porque ya lo mejor pasó, vamos a algo mucho mejor. Y yo decía, wow, Señor, que hablen todo lo que quieran, porque lo que viene es grande. Amén, hermana Tabata. Bueno, mi testimonio es algo que me pasó hace mucho tiempo. Yo estaba en los caminos. Nunca he dicho esto, ¿no? Este testimonio nunca lo he contado. Un día salí enojada de mi casa. O sea, yo estaba en la iglesia. Y un día salí enojada de mi casa. Creo que fue con mi esposo, creo. Y me fui para la calle. Y cuando iba por la calle yo orando, yo, Señor, ay Dios mío, yo iba pidiendo al Señor que controlara mi enojo, porque iba tan enojada, y me monté en un bus y me fui para la ciudad. Y yo ahí meditando, yo me senté al lado de una muchacha. Yo me senté, ella iba del lado de la ventana y yo afuera en el asiento, pues. Y yo ahí meditando y tratando de relajarme, controlarme y pidiéndole al Señor que tratara conmigo, pues que me quitara ese enojo y eso. Y yo ahí meditando por el Señor. Oiga, la muchacha empezó a golpearme. La muchacha me golpeaba, me daba codazos. Y la muchacha me daba codazos y yo, Señor, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Y yo la miraba de reojo y yo, chulete, yo ahí controlándome. Y en una de esas la muchacha se iba a bajar y yo vengo y me moví, pero puse mi brazo así para acomodarme y la muchacha me da un empujón, me zumbó el brazo así con el cuerpo de ella. Créame, pastora, que la reacción humana, parece mentira, la reacción humana, mi reacción fue, yo vine y la empujé. Yo la empujé, la muchacha se fue hacia la gente que estaba adelante. No se cayó, pero se cayó encima de la gente. Y la muchacha venía para encima de mí, que sí que me golpeaste, no sé qué. Hermanos, créanme que en mi humanidad, en mi carne, como la sierva lo dice, yo quería pararme y pegarle. Pero algo, créanme, hermano, algo me detenía, algo no me dejaba pararme del asiento. Y yo con ganas de pararme, pero no me dejaban pararme del asiento. Y yo nada más le dije a la muchacha, mira, tú hace rato me estás golpeando, me golpeaste. ¿Cómo tú querías que reaccionara? La muchacha, o sea, yo tratando de, hermano, créanme, yo quería pararme y no podía. Créanme que no podía. Sentí en ese momento que después que la muchacha, porque como yo le contesté así, nada más le dije, dale porque usted me golpeó. Si tú hace rato me estás golpeando, le decía yo, bájese, le dije, bájese. Y la muchacha vino y se bajó. Entonces una señora, como es el diablo, hermano, para que usted vea, una señora atrás me dice, que ay, eso no hubiera sido conmigo, para que yo la hubiera arrastrado por ese pelo. Y yo le digo,
Eso es para que Yo le- veamos ajá, o sea, la humanidad, exacto. que está el Señor allí gobernando y la humanidad afectada por el pecado que Ajá. quiere afectar a otro. Exacto, entonces la gente atrás, como vieron lo que estaba pasando, cuando la gente empezó a decir, ¿por qué no le pegaste? ¿Por qué no te paraste? Yo le digo a Nacera, mire, yo estoy yendo a la iglesia. Créame que ganas no me faltaron de pararme y meterle una cachetada, pero algo me impedía pararme. Ahí yo sentí, hermano, y créame, y siempre recuerdo eso, pastora, siempre lo recuerdo. Sé que el Señor metió su mano ahí ¿por qué? Yo me puse a meditar, ay Señor, ahora mismo yo era en una subestación de policía, detenida por escándalo en O en área un pública, video por ahí circulando. bueno, no sé si para esos tiempos había todavía esa cosa de celular y esa cosa que se ve hoy en día, pero créame, hermano, que yo a medida de las clases que hemos dado aquí, siempre me viene ese Recuerdo. Y yo dije, chuleta, de verdad que me da la vergüenza que yo hubiera pasado, ¿me entienden? De que, mira, una Dejarse sierva, llevar. Ajá, una sierva de la iglesia agarrándose por el cabello en un bui, o sea, todas esas cosas, hermano, empezaron a atacarme, o sea, mis pensamientos, y yo entendí, y después yo le pedí perdón a Dios, yo le dije, Señor, perdóname. Amén. Si yo actué mal, Claro. si me dejé llevar por mi carne, Señor, y yo hermano, créanme, yo empecé a llorar, y con todo eso la gente metiéndome, como dice el enemigo, sé que era el enemigo metiéndome dardo en la cabeza, sí, que le hubieran pegado, pero no sé qué, yo no. Hasta una dijo de que yo le hubiera robado todas esas pruebas, porque la muchacha estaba Santo Dios, prendada. imagínense. Y Todo lo que el enemigo ajá, busca. o sea, todo lo que usted crea, no crean, mi hermano, todo lo que el enemigo empezó a decirme ahí, sí, yo le hubiera quitado ese poco de prenda y no sé qué, y yo empecé, mire, las cosas no se arreglan así con violencia. Y yo empecé a decir, mira, yo soy cristiana, yo no puedo comportarme así. Yo sé que aquí el Señor obró, el Señor no me permitió que yo le siguiera el juego a ella. Amén. ¿Entiendes? Porque yo Allí, entendí, pastora, yo sé que lo que a mí me pasó en ese día fue que fue, hermano, y yo lo entendí así. Yo salí enojada de mi casa, salí molesta con mi esposo. ¿Qué estaba haciendo el enemigo ahí? El enemigo se aprovechó de esa situación que yo tenía, que tuve en mi casa. un espíritu de contienda, de división. Exactamente, entonces como no lo supe sobrellevar, ni supe resolver esa situación en mi casa, el enemigo se aprovechó de eso en la calle y quiso que No, yo y vemos también allí, amada, perdone, ¿qué sucede? Usted dice, yo salí enojada de mi casa, ¿verdad? Quizás no dio rienda a su casa en el enojo, pero ya usted estaba empezando a caminar con el Señor. ¿Y qué es lo que estaba buscando el enemigo? Sacarla del propósito. Como no pudo con el ataque que tuvo en la casa, ¿verdad? Entonces dice, le voy a presentar algo más en la calle donde ella ceda, donde ella, ¿verdad? Quede peleando, quede donde ya le damos, por decirle así, rienda suelta a lo que nuestra humanidad afectada por el pecado sabe hacer. Entonces es bueno que a través de este testimonio que la hermana da, nos enseña lo que es ser gobernados. Ahí lo que pasó, que como usted ya estaba caminando con el Señor y sabía, ¿verdad?, que al Señor no le agrada eso, el mismo espíritu que nos convence, dice, de pecado, el mismo espíritu que nos redarguye. Usted dé gracias a Dios que usted cedió a ese no te muevas, no te levantas, porque hay otros que aunque el Espíritu Santo le está diciendo que no, se levantan y hacen lo que... Sí, es como el Espíritu Santo te paralizó. Entonces aquí vemos lo importante que es ocuparse del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es quien nos gobierna, nos convence del pecado, nos consuela, nos guía y nos ayuda a obedecer a Dios. Entonces comprendemos lo importante que es ocuparse.
del Espíritu Santo, porque agradamos al Señor. Agradamos a Dios cuando nos ocupamos de que su Espíritu Santo nos gobierne. Amén. Qué poderoso que ustedes hayan podido dar esa intervención que sella como esa confirmando lo que es ocuparse del Espíritu. No sé si fui probada. Claro. Probada para ver mi reacción. Por eso le digo, porque el enemigo estaba tratando cómo. No peleaste en la casa, no se armó un revolú, no tiraste 3 platos, pero ahora en la calle viene otro espíritu inmundo, porque él quería provocarte, pero Dios te está probando. Déjate gobernar por mí, déjate que sea yo el que te guíe, el que te dirija. Amén. Entonces, ¿cómo agradamos al Señor? Cuando tenemos temor de Dios. Anote allí. Agradamos al Señor, a Dios, cuando tenemos temor de Él. ¿Y qué es tener temor de Dios? Es comprender que Dios aborrece todo lo malo. Dios no se complace en el pecado. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios no es de que ay, que viene, que no. Tener temor de Dios es entender lo que a Él le agrada y lo que no. Y saber que su mirada está puesta en cada uno de nosotros. Y que si su mirada está puesta en nosotros, quiere decir que Él está atento a todo lo que hacemos. ¿Dónde nos metemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? O sea, Dios está atento. Él no duerme, hermano. Él no toma siestecita. Nosotros tomamos nuestra siestecita y dormimos, pero Él no. Entonces, cuando entendemos que es el temor a Dios, obedecemos su palabra. Amén. Si usted ve en todo lo que vemos que es agradar a Dios, está la palabra de Dios. Está el obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, sabemos que debemos llevar una vida disciplinada en Dios como creyentes. ¿Y qué es una vida disciplinada en Dios? Es una vida coordinada, ordenada. ¿Qué significa esto? Yo no puedo andar como creyente, como hijo de Dios, como cristiano, como las olas del mar, que van y vienen, hoy sí, mañana no, no. Yo ya tengo que tener una disciplina en Dios. Ya yo tengo que tomar decisiones de vivir una vida ordenada en el Señor. Quiero que alguien busque Hebreos 12 y leemos del verso 5 al 11. ¿Quién tiene Hebreos 12? Dele, hermana. Otro me va a buscar Lucas 12, 5. Y otro me va a buscar Proverbios 1, 7. Y otro va a buscar Deuteronomio 10, 12. Amén. ¿Todo lo tenemos? Dele, hermana. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicias a los que en ella
han sido ejercitados. Amén. Amén. ¿Qué es tener temor de Dios? Vivir una vida disciplinada, que quiere decir coordinada, ordenada. ¿Cuándo empezamos a ordenar nuestras vidas? Cuando empezamos a entender y obedecer la palabra. ¿Qué fue lo que hablamos? Y les dije que hace un momento, le dije, lo vamos a ver. ¿Qué dice allí? Si no obedecemos, si no tenemos disciplina, ¿somos qué? Bastardos. Pastor, ahí no dice que si no me caso, que si ando en fornicación, mis hijos son bastardos. No tienes disciplina en el Señor. Porque el que tiene disciplina, hace la palabra. Se ordena según la palabra. Y entonces dice que el que no obedece, el que no tiene disciplina, no es hijo, sino... Gracias. Quería explicarlo porque cuando lo lees no entiendes el contexto. Simplemente dices, eso es mentira. Pero temor a Dios es vivir una vida en disciplina, una vida ordenada, una vida, ¿verdad? Según la palabra. Y dice que habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Cada vez que recibimos una enseñanza aquí el Señor nos está hablando como a hijos. Y dice, no menosprecies la disciplina. Mire lo que está diciendo, no menosprecies la palabra que se te da para ordenar tu vida. No la menosprecies, ni desmayes cuando eres reprendido. Porque hay gente que cuando la palabra le confronta o cuando se habla a través de algo de la palabra, no les agrada, hermano. No les agrada. Y menosprecian la palabra y desmayan. ¿Qué quieren decir desmayan? Ya ni voy más para la iglesia. Cada vez que yo voy es una cosa, yo siento que eso es conmigo. No, eso. Y mira lo que dice la palabra. No menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor al que ama, o sea que si Dios nos habla es porque nos ama. Y mire lo que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántas veces nos sentimos azotados por la palabra? Nos sentimos azotados. Pero hoy usted está entendiendo, es porque soy hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, nosotros mismos le damos a entender al Padre, como predicamos el día viernes, si queremos ser hijos o rebeldes. ¿Recuerda la prédica del viernes? ¿Que somos hijos o rebeldes? Porque dijimos, hay hijos comportándose como rebeldes. Y claramente aquí dice la palabra, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿El hermano quiere decir algo? Ajá. Ajá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bien, Dios bendiga. Ok. Yo estuve leyendo la palabra, pastora, y usted estaba hablando de la disciplina. Pero después usted dice que Dios, la palabra dice que Dios lo trata como hijo. Y yo me quedé meditando y me quedé mirando. Yo, espérate, pero primero para ser hijo tengo que recibir disciplina. Así es. Entonces me fui más allá, pastor, y me acordé de Jesús cuando llamó a sus discípulos. Y busqué una pequeña enseñanza. Dice que la disciplina y el discípulo están intrínsecamente relacionados. O sea que van de la mano. Ya que la disciplina es el proceso de aprendizaje y el discípulo es quien se somete a ese proceso. Amén. Amén. O sea que para poder ser hijo, tenemos que ser discípulos y ser disciplinados. Amén. Para ser hijos o llamarnos discípulos del Señor, tenemos que aceptar la disciplina. Y no estoy haciéndome ver como Dios me guarde, Dios me libre. Pero es como mis hijos espirituales.
Hay algunos que al principio empiezan llamándome madre, pero después ya no soportan llamarme madre, porque cuando los corrijo dicen, no, esta mujer que mejor le digo pastora. Sí. Y uno no puede tampoco considerar a alguien que no se deja guiar, disciplinar como hijo. La misma palabra lo enseña. Entonces, aquí vemos claramente, necesitamos, porque como hoy le decía a una de mis hijas, ¿verdad? La misma palabra dice que el discípulo, el alumno jamás puede tener un corazón que quiera superar al maestro. Ese es un corazón que no le agrada a Dios. Un corazón que está aprendiendo, pero es porque quiero ser mejor que ella. No es porque yo le voy a demostrar, ella se cree mejor, pero yo le voy a mostrar que yo voy a ser mejor que ella. No le agrada a Dios. Porque el discípulo va a entender siempre que algo va a aprender de su maestro. El discípulo va a decir siempre, algo me falta por aprender de mi maestro. Ese es el corazón que le agrada a Dios. Esos que quieren ser mejores que el maestro, cuidado. ¿Qué me dijo? A ese es ocuparse de la carne, santo, ¿sí? Porque quieren el discípulo que dice ser discípulo tratando de ser mejor que el maestro, entonces porque quiere él brillar, porque él quiere él sobresalir, y eso puede llegar a significar envidia. ¿Sí? Sabemos cómo todas las cosas nos van enseñando a través de la palabra, nos van educando, amén, para que no caigamos en estas cosas de donde el enemigo desea, porque él era así, él quiso ser, ahí está el ejemplo, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, quiso ser mejor que Dios, habiendo Dios dándole un buen lugar, ocupando un buen lugar en el cielo. No, es como la persona que tú pones en un buen puesto, pero ya te quiere tumbar la gerencia, hermano. Yo tengo que tener cuidado cuando consigo una secretaria, porque en el nombre de Jesús la voy a tener. Llega el secretaria y después quiere ser la pastora. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. No, pero en serio, allí mismo vemos el ejemplo. Por eso eso no agrada a Dios, porque es reflejo de lo que hizo, ¿verdad? Lucifer quiso ser mejor que Dios. Nunca entendió el privilegio y la honra que era estar cerca de Dios. Amén. Seguimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. A nuestros padres terrenales los respetamos. Ajo, cuando un padre terrenal habla a usted, queda eléctrico, hermano. Entonces dice el Señor, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué entonces nos cuesta obedecer a Dios, que nos ha dado vida, que nos ha dado padres? ¿Por qué no obedecemos su palabra? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no era provechoso, pero dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaban para que estudiáramos, para que no fuéramos groseros, ¿verdad? Y hay papás que mucho más allá son más, que disciplinaban hasta porque los hijos respiraran. Sí. Pero dice que Dios cuando nos disciplina es ¿para qué? Para que seamos de provecho, para que nos vaya bien. Amén. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se deja disciplinar, cuando usted es obediente, a usted le va a ir bien. Es como los hijos terrenales. Si los hijos terrenales no obedecen a sus padres, creen que se las saben todas, son groseros, les va a ir bien. Si uno de los más grandes mandamientos es honra, obedece a tu padre, a tu madre,
para que tus días sean alargados, para que te vaya bien. Entonces cada vez que usted quiera creerse mejor que su mamá, ahí está el discípulo creyéndose mejor que el maestro, los hijos que se creen mejor que los padres, los hijos que quieren mandar a la mamá, los hijos que cuando la mamá le habla, ellos hablan más que la mamá o que el papá, porque ellos creen que van a superar a la mamá o al papá, si no han vivido, no han pasado por lo que el padre o la madre han vivido. Entonces, para que nos vaya bien, tenemos que obedecer. Y así mismo es con el Señor. No nos va a gustar la disciplina, no nos va a gustar la palabra cuando la escuchamos. Pero si la obedecemos, vamos a ver buenos frutos. Vamos a ver que nos va a ir. No, hermano, usted se está durmiendo. Bendecimos la vida de los que están conectados. Esperemos que usted allá esté, hermano, escribiendo. Usted sí esté allá en el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lucas 12:5, ¿qué dice? Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Amén. ¿Hasta ahí? La misma palabra nos dice a quién temer. Teme al que después de quitarte, de haberte quitado la vida, tiene poder para echarte al infierno. Sí, os digo, a este temer. Y muchos dicen, es al diablo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Job? A Satanás. Cuando le dijo, toca su cuerpo, sus propiedades, pero su alma no. O sea que el que tiene la potestad sobre nosotros es el Señor. Para aclarar, a Él tenemos que temer. Por eso es que a Él tenemos que obedecer. Porque si no le obedecemos y nos ocupamos de la carne, ¿a dónde vamos a ir? Al infierno. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Al que tengo que tener temor es Dios. Y tener a temor a Dios es respetarlo, obedecerle su palabra, honrarle. Eso es tener temor de Dios. La misma palabra nos dice, a Él temed. Amén. Proverbios 1:7. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Oh, hasta que se despertaron. Ay, Dios mío, Señor. Proverbios 1:7 y luego de Deuteronomio 10:12. 1:7. Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, los insensatos. Pero el principio es que es el temor de Jehová. O sea que no podemos decir que somos sabios si no tenemos temor de Dios, sino que somos ¿qué? Insensatos. Si no obedecemos a Dios, si no hacemos su palabra, si no la cumplimos, no podemos decir que somos sabios, porque no estamos actuando según lo que Dios nos está enseñando, sino que estamos siendo insensatos, mis amados. Entonces tenemos que aprender a tener temor del Señor. Amén. Deuteronomio 10:12. En el nombre de Jesús. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Qué nos pide Dios? Que tengamos temor de Él. ¿Y qué es tener temor a Jehová? Andar en sus caminos.
es amarlo a Él. Cuando tú amas a Dios, lo respetas, lo obedeces, lo honras con tus actitudes, tus comportamientos, con tus palabras. Le sirves de todo tu corazón. Eso es tener temor a Jehová. No es que Dios te va a castigar. No. Sí, porque hay mucha gente que dice, Dios te va a castigar. No. Nosotros mismos somos los que acarreamos las consecuencias por nuestra desobediencia, por no tener temor a Jehová. Exacto. Temor a Jehová es respeto. El miedo es como cuando le dicen a los niños que viene el cuco, que y entonces uno tiene, ay, no, me va a matar. Ay, no. Tenemos que entender que es el temor al Señor. Es honrarlo, respetarlo, obedecerlo. Vivir según su palabra. Amén. Cerramos aquí y dejamos al hermano Reinel, que ya estaba levantándome la mano, para la próxima semana, cuando él me va a responder. O ya me quiere responder para irnos. Dice, no, la otra semana. ¿Qué es? ¿Cuál es la voluntad? Para usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? Buenas noches. La voluntad de Dios para mí está detallada en el Deuteronomio 10:12, que debemos vivir acuerdo a los principios y mandamientos que da su palabra. Y la palabra que usted acaba de dar, ahí lo dice todo. Aplaudan, hermano, es muy, él dijo, la digo hoy porque si no el otro martes se me olvida. Él es demasiado inteligente. Ok, perfecto. La próxima semana cerramos, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque a Dios le agradamos cuando hacemos su voluntad. Pero cada uno va a preparar porque le puede tocar. Mire, el hermano Reinel pasó su examen. Sí que le puede tocar a usted, ¿cierto? Yo quiero que usted me traiga una explicación cómo usted hace la voluntad de Dios. Ajá. Entonces cada uno me va a traer usted, según lo que usted piensa, cómo usted hace la voluntad de Dios. Cuando sale, la hermana va a tomar lista, porque todos los que vinieron hoy tienen que venir el próximo martes. Porque el que no venga, entonces le va a tener que tocar responder 3 preguntas el siguiente martes. Y si usted no viene el siguiente martes, porque usted entonces se está alejando de Dios y no está agradando a Dios. ¿Qué le parece? Exacto, y no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pastora, ¿a quién le va a tocar? No, yo no sé si va a ser en equipo, mira, aquí vamos, o si le va a tocar solo, pero usted va a decir, bueno, según lo que yo analicé, pensé, de lo que la Biblia me enseña, yo hago la voluntad de Dios, ¿cuándo? Y usted empieza a dar su explicación, ¿sí? ¿Estamos todos listos para la próxima semana? Gloria a Dios, mis amados, les amamos. Le esperamos el día viernes a las 7 de la noche.